Hola, estamos aquí para proceder a resolver el primer problema de la unidad 3 correspondiente a rectificadores. Se trata de un rectificador monofásico, como pone el enunciado, no controlado, es decir, constituido por diodos, que alimenta una carga RL muy inductiva. El valor de la resistencia es 5 ohmios y el de la inductancia es suficientemente grande. La tensión de red monofásica es de 230 voltios. Se pide la tensión e intensidad media en la carga, las corrientes máxima, media y eficaz por los diodos y la corriente eficaz que absorbe de la red y el factor de potencia. Bien, pues vamos a comenzar. Aquí a la derecha tenemos el circuito, donde podemos ver los 4 diodos que componen el puente rectificador. Bien, como se ha dicho, la resistencia es de 5 ohmios y la inductancia tiene un valor suficientemente grande como para que la intensidad se mantenga constante una vez alcanzado el régimen permanente. De la teoría se sabe que el valor medio de la tensión de salida para un rectificador monofásico no controlado de onda completa es igual a 0,9 veces el valor eficaz de la tensión de entrada. Entonces, de los datos del problema tenemos que será 0,9 por 230 voltios de la tensión de entrada, por lo tanto la tensión media de salida resulta 207 voltios. Este sería el cálculo correspondiente a la tensión del apartado A. Una vez que sabemos la tensión sobre la carga, que sería esta de aquí, pues evidentemente se aplica a la teoría de circuitos, a la carga, como estamos a la izquierda, tal y como se ha comentado en clase, como estamos a la derecha, en el lado de corriente continua del rectificador, aplicamos las leyes de la corriente continua. En el caso de que estemos en el lado de alterna, aplicaremos las leyes de corriente alterna. Pues bien, en la carga tenemos aplicada esa carga RL muy inductiva una tensión de 207 voltios, entonces la intensidad de salida del rectificador, que coincide, hay que decir que coincide en este caso con lo que llamamos valores en la carga, pues entonces la intensidad de salida del rectificador, que es lo que vamos a llamar intensidad por la carga, pues sería en este caso la tensión de salida partido del valor resistivo de la carga, es decir, 207 voltios partido de 5 ohmios. Esto resulta una intensidad de salida del rectificador o una intensidad por la carga de 41,4 amperios. Este sería, por tanto, el segundo dato pedido. Pasamos al apartado B. Vamos a llevarnos el dibujo, agregar una página. Colocamos el dibujo aquí, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Bien, en el segundo apartado se nos pide los valores de intensidad por el diodo, valores máximos, medio y eficaz. Esto sirve para dimensionar el elemento semiconductor, en este caso es el diodo. Entonces recordar que el valor máximo de la intensidad por el diodo coincide con el valor de salida del rectificador, y en este caso son 41,4 amperios. Vamos a colocar esto aquí para ganar un poco de espacio. Se sabe igualmente que el valor medio de la intensidad que pasa por el diodo es el valor de la intensidad de salida media partido del número de fases de entrada. Sería 41,4 entre 2, 20,7. Y por último, el valor eficaz de la corriente que atraviesa cada uno de los diodos
se obtiene dividiendo la intensidad de salida entre la raíz cuadrada, en este caso, del número de fases. Sería 41,4 entre raíz de 2. Por lo tanto, 29,27 amperios. Este es el valor de los diodos eficaz. Pues aquí tenemos ya calculados los 3 valores de intensidad correspondientes a el diodo. Dependiendo de lo que necesitemos para dimensionarlo, en función de lo que se nos solicite por parte del fabricante del diodo, pues escogeremos uno u otro valor. Bien, el tercer apartado ya se refiere al lado de corriente alterna. Se nos pide el valor de la corriente eficaz de entrada. En el caso del rectificador monofásico con carga inductiva, sabemos que el valor eficaz de la corriente de entrada coincide con el valor medio de la corriente continua de salida, tanto este sería su valor, y el factor de potencia siempre es igual a 0,9. De todas formas, podemos calcular el factor de potencia por su definición como cociente de la potencia activa de corriente alterna entre la potencia aparente en el lado de corriente alterna, evidentemente. La potencia de corriente alterna se puede suponer prácticamente igual que la potencia en el lado de corriente continua. La potencia en el lado de corriente continua pues sería el producto de VCC por ICC, y en la potencia aparente en el lado de alterna pues sería el valor eficaz de entrada de tensión por el valor eficaz de entrada de corriente. Ya hemos dicho que esos dos valores son iguales. Esta sería IS calculada, y es igual que ICC, por lo tanto se simplifica, y sabemos que VCC es 0,9 veces VRMS. Por lo tanto, volvemos otra vez a poder simplificar la expresión y vemos que independientemente de los valores que tengamos de tensión, intensidad y carga, el factor de potencia siempre va a resultar 0,9 porque es independiente de esos valores eléctricos.